Buenos días. El tema de hoy en lo que es filosofía del derecho va a ser el cristianismo y el derecho. Acá tenemos que el primer tema es el carácter general de la Edad Media en sus primeros siglos. En los primeros siglos de la Edad Media tenemos que el Imperio Romano se desmorona y con su decadencia se funden la cultura y la civilización grecorromana. Así como la legislación romana se extendió a todos los pueblos y la ciudadanía romana fue concediéndose a todos los súbditos del ilimitado imperio, aquella monumental obra fue declinando hacia su ruina, como antes se había elevado a la cúspide de su grandeza. El carácter cultural predominante de la época es de cansancio espiritual, reflejado claramente en los escritos de filósofos estoicos, como Seneca, Marco Aurelio y Epicteto. Durante la época clásica del hombre, había mantenido una actitud casi invariable frente a la divinidad. Entre el hombre y Dios se abrió un abismo infranqueable que nadie se había atrevido a salvar. Posteriormente, en el periodo helenístico romano, la actitud de acercamiento es a través del esfuerzo personal de cada ser humano, iniciándose un periodo de aparición de religiones misteriosas y movimientos místicos cuyo esfuerzo estaba dirigido a descubrir un Dios único que satisfaga por completo las inquietudes personales de la época. Así surgieron movimientos religiosos como el orfismo y el agnosticismo, también numerosos cultos a divinidades antiguas. Todas estas actitudes místicas desembocaron en una tendencia a despreciar la razón para exaltar otras capacidades humanas, lo que trajo como consecuencia un crecimiento impresionante del pensamiento filosófico. Después viene lo que es el ascenso del cristianismo. El cristianismo debe de ser comprendido históricamente sobre la base de las multiformes tradiciones y creencias antiguas, originarias del Oriente, que se remontan hasta muy atrás del judaísmo antiguo. En el Antiguo Testamento también se encuentran ideas que las investigaciones reconocen ser de origen asirio, babilónico, persa y hasta egipcio. Es entonces fundamental conocer estas conexiones para entender el fenómeno histórico y humano de la religión cristiana original. Además del judaísmo, que constituye su apoyo doctrinal, es pues una concepción ajena por completo a la tradición griega y romana. Durante mucho tiempo el pueblo romano y sus gobernantes solo vieron a los cristianos, a gente enemiga del orden público, que despreciaba además la religión estatal. Esto daría lugar a persecuciones organizadas y matanzas impiadosas a lo largo de muchos años. Sin embargo, estas persecuciones no acabaron con la incipiente religión, sino que la hicieron más fuerte. La nueva fuerza espiritual y moral atrajo a muchas personalidades de los más audaces. Así, el mártir era el soldado de Cristo, que sufría la muerte por sus convicciones. Era el modelo y el cristiano perfecto. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que intervienen en el espíritu de la época? Bueno, la vida espiritual en la Edad Media cristiana, los elementos que intervienen en la vida espiritual de la Edad Media cristiana fueron el imperio y el derecho romano, la cultura griega clásica, la nueva religión cristiana, la fuerza indómita de lo que son las tribus de celtas, los románicos y los eslavos, que hacían su aparición en la historia. Estos pueblos fueron llamados bárbaros, habitaban los márgenes del Imperio Romano y habían estado ejerciendo una creciente presión sobre sus fronteras, inundando el mundo antiguo con una corriente de inmigraciones, hasta que éste se derrumbó bajo su embestida. Todos ellos trajeron consigo su propia cultura y religión,
asumieron la religión cristiana y su herencia espiritual, tornándose así de bárbaros en continuadores y portadores principales del futuro desarrollo cultural, social y religioso de aquel tiempo. Ahora bien, ¿cuál fue el impacto del cristianismo en el mundo antiguo? Los humildes orígenes del cristianismo fueron considerados como un acontecimiento histórico sin importancia en aquel momento. Nadie en el Imperio Romano, aparte de un pequeño grupo de judíos, se enteró del nacimiento de Jesús. Tampoco se pudo ver que se transformaría en el suceso más importante de cuantos se habían producido en el mundo grecorromano. El cristianismo tardó en realidad 3 siglos en imponerse y transformarse en la religión suprema del mundo occidental. Una de sus bases, la principal, fue el judaísmo, concepción teológica y fideísta del mundo y del hombre, que aunque otorgaba a la razón un importante papel, lo tenía más la fe, gracias a la cual el hombre aceptaba como irrebatible las enseñanzas de la revelación. Griegos y romanos aceptaban que la ley estaba hecha por los hombres y para los hombres, mientras que para los judíos la ley era manifestación divina, dada por Dios a fin de mantener sus relaciones con el pueblo elegido. Aunque la religión cristiana se presenta sin pretensión alguna en el gobierno de las cosas civiles, sus conceptos morales fueron difundiéndose paulatinamente. No obstante ser en gran parte una negación de aquellos que formaban la base del edificio de la grandeza romana. Así, el amor ilimitado a la patria que profesaban los romanos sustituyó el amor ilimitado a Dios y al prójimo. Al deseo de poder, gloria y fuerza lo sustituye la humildad en obra y pensamiento, la resignación y el apego a la pobreza. El decadente imperio romano luchó contra la nueva religión, hasta que finalmente, por obra de Constantino, la sentaría en el trono. Más tarde, el imperio romano se vio obligado a dividirse en el imperio romano de Oriente y en el de Occidente. A partir de entonces aparece el dualismo entre iglesia e imperio, y junto a la potestad civil se sitúa la potestad eclesiástica. Al lado de leyes civiles se presentan los principios de una legislación canónica. Sin embargo, todavía en materia de legislación, el imperio conserva su propia autoridad y autonomía, continuando la labor de completar su gran obra legislativa. La Iglesia, por el contrario, con sus santos padres, parece estrechar íntima alianza con la filosofía griega, valiéndose de ella para explicar los dogmas cristianos y refutar las herejías. Luego viene San Pablo y lo que es el helenismo. Saulo de Tarso, quien se le conoció como San Pablo, vivió del año 6 al 67 después de Cristo. Fue el hombre destinado a propagar la nueva doctrina por todos los ámbitos del imperio. Aunque de familia judía, había sido formado en una escuela pagana del Asia Menor y tanto por herencia como por educación conocía lo mejor de estas culturas que habían influido directamente en el cristianismo primitivo. Su situación social de ciudadano romano le permitió desplazarse sin molestias por todas las provincias del imperio. Fue él quien vio mejor que los demás apóstoles la necesidad de desligar al cristianismo de las rígidas normas judías para transformarlo en una doctrina universal. Esta actitud, común en algunos aspectos al cosmopolitismo de los estoicos, condujo a Saulo a una actuación universal que prescindía por completo de las barreras impuestas por la raza, idioma y la situación social. San Pablo pudo eliminar del horizonte de su actividad misionera toda traba y lanzarse a una predicación que tenía por meta principal llevar el mensaje del Evangelio a todos los hombres. San Pablo subrayó la eficacia del amor y de la caridad fraterna como condiciones para lograr la felicidad, pues, de todos los hombres. ¿Cuáles son las características del pensamiento cristiano que influyeron en las ideas jurídicas posteriores? En primer lugar tenemos el carácter universal. En las antiguas ciudades-estado, el individuo encontraba una protección incuestionable y casi ingenua de parte de quienes ostentaban el poder.
La posterior aparición de un imperio universal dirigido por un soberano remoto con un poder absoluto unido a la insatisfacción religiosa, al idolatrar al emperador como a un dios, había hecho nacer una honda necesidad de religiosidad y espiritualidad personal, apareciéndose entonces la comunidad cristiana, instituida por Dios y que comprendía la humanidad entera, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, privilegios. Porque el reino de Dios que estableció Jesús excluía fronteras geográficas, etnológicas, temporales y culturales. Otra de las características, el monoteísmo religioso, afirmación de la existencia de un solo Dios, personal y trascendente, creador del universo. Proclamación de la espiritualidad racional e inmortalidad del alma y de su libre albedrío. La conexión de las verdades naturales con las sobrenaturales a través de la revelación. Reconocimiento del origen y fin común de toda la humanidad. La parte más íntima del hombre ya no se encontrará sometida a la potestad política, sino a las nuevas creencias en un solo Dios, que a la vez es también Padre y cuyas reglas de conducta están impresas en la ley natural. Afirmación de la fraternidad universal. Al ser los hombres hijos de Dios y hermanos en Cristo, al extremo de amar al enemigo y orar por él. Elaboración de toda una doctrina moral dirigida a las conciencias individuales, que se resume en la virtud de la caridad armonizada con la misericordia y la justicia. Otro de los puntos, la rectitud de la intención al hacer justicia, porque la verdadera justicia solo proviene de la voluntad de Dios y la alcanzamos gracias a la fe en Él. Aproximación del derecho a la teología. Al germinarse un derecho nuevo, cuyas características esenciales consisten en proclamar el valor y dignidad del ser humano, con el consiguiente respeto por la vida, el repudio al homicidio, al suicidio y al aborto, además de condenar los combates sangrientos y crueles de los gladiadores. La aspiración al bien común por encima del interés y provecho individual. El rechazo del uso de la fuerza y la severidad de las penas y castigos, como también el perdón de las ofensas. Improcedencia de la ley del talión. Otra característica, la constante cruzada por combatir la esclavitud, inculcando el deber del buen trato al esclavo, fomentando emancipaciones y creando instituciones destinadas a la redención de los esclavos. La actitud compasiva hacia los demás, especialmente hacia aquellos que de una u otra forma habían caído o nacido en desgracia, fue otra de las formas de vida proclamadas por las enseñanzas cristianas. El combate al divorcio y al concubinato, propugnando también la rehabilitación de la mujer como esposa, madre y compañera. Afirmación del aspecto ético y la función social de la propiedad. La dignificación del trabajo y el menosprecio de la riqueza, porque es imposible servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. La importancia de la buena fe y la equidad de los contratos y las obligaciones y la condenación de la usura. Todo esto es el germen de un nuevo derecho, cuyas características esenciales se resumen en la proclamación del valor del individuo como persona humana con fines superiores y absolutos que no pueden quedar absorbidos por la voluntad de otro hombre ni por la decisión del Estado. Aquí tenemos que la doctrina cristiana respecto al derecho natural, puede ser con las nociones claras de la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. El jurista cristiano, en base a su filosofía moral aquilatará las valoraciones de las instituciones jurídicas existentes y las podrá usar como una guía para las nuevas que creará. Una prueba de ello será la doctrina cristiana del derecho natural, basada en la relación hombre-Dios y en la providencia divina. El hombre, como hijo de Dios, está investido de una nueva dignidad que hace que todos sean iguales en esencia. Así, el esclavo es igual al hombre libre, la mujer no es menos que el varón. Griegos, romanos, judíos, germanos y todas las nacionalidades conocidas en aquella época son hermanos unidos en paternidad divina. Al subrayar este carácter sobrenatural de la dignidad de la persona humana, el cristianismo hace nacer los derechos individuales frente al Estado,
pues hasta entonces el Estado ha absorbido al hombre. La noción del derecho natural resulta transformada y elevada al orden sobrenatural del plan divino para la humanidad, un orden ideal y normativo impreso por Dios. Es descubierto directamente a través de los dictámenes de la conciencia moral, pues cuando los gentiles que no tienen ley, guiados por su naturaleza, obran por los dictámenes de la ley de Dios, como quienes muestran tener la ley escrita en sus corazones. Todos los hombres tienen escrita en sus corazones la ley de Dios y llevan en sus pensamientos y en su conciencia los principios comunes del orden natural. Y como más adelante escribiría San Agustín en sus confesiones, esta ley está de tal modo escrita en el corazón de los hombres que ni la misma inequidad puede borrar. Entonces, esto es el pensamiento filosófico del cristianismo.